Bueno, ahora os voy a explicar el examen de lengua. Veréis, es muy parecido a lo que habéis hecho en las pruebas de trimestre, pero hay algunos cambios porque esto ya reúne el curso entero. En primer lugar habrá un texto, que no va a ser este, claro está, y el texto tendrá su título, va a ser un fragmento de algo, no os digo si es teatro, poesía o novela, y va a tener su título, pero no voy a poner el autor, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que leer el texto atentamente. En el texto habrá dos palabras subrayadas, marcadas como esta y esta, y están marcadas porque hay una pregunta sobre ellas. Bien, la primera pregunta del examen de lengua va a ser: ¿a qué género literario pertenece el fragmento y razona tu respuesta? Bien, en este caso es un texto narrativo, es un fragmento de una novela y es narrativo, entonces tenéis que decir, es narrativo o de género narrativo porque se explican los acontecimientos, hay un narrador que explica los acontecimientos que suceden a unos personajes o a un personaje, como en este caso. Si fuera un texto dramático, tendríais que explicar pues, que es dramático porque se presentan los acontecimientos por medio del diálogo, de forma directa. Si fuera lírica, tendríais que explicar por qué, y lo tenéis pues tal y como lo tenéis todo en el tema de literatura, me parece que era el tema 6. Bien, la segunda parte de la primera pregunta es esta. En este caso se dice, el camino es una novela, y tenéis que contestar quién es el autor. Va a ser una obra de las que han salido en el tema 7, claro está. ¿Quién es el autor? Ponéis el nombre del autor. Corriente o época, y ponéis la corriente o la época a la que corresponde ese autor y esa obra. Y luego siglo, pues el siglo correspondiente. En la segunda pregunta, haz un análisis del marco, personajes, argumento y narrador. En el marco recuerdo que tenéis que poner el espacio y el tiempo. A veces no aparecen las dos cosas, entonces tendríais que decir solamente la que aparece, y de la otra, por ejemplo aquí, del tiempo no se da información, o del espacio no se da información, ¿de acuerdo? Bien, de lo que sí se da información tenéis que decir cuál es y por qué lo sabéis. El lugar es un pueblo de España, porque se habla de ir a la ciudad y los nombres de las personas son españoles. Por eso sabemos cuál es el lugar. Después, los personajes. Bien, aquí he puesto nada más dos redactados completamente, pero tenéis que hacer esto con todos. Daniel, el protagonista. Su apodo es el Mochuelo, es un niño de 11 años, de pueblo, hijo de un quesero. Tiene claras sus aspiraciones en la vida, prefiere quedarse y ser como su padre con los conocimientos de la tierra en la que vive, antes que ir a la ciudad a ampliar sus estudios, porque no le parece útil y desprecia esos conocimientos. Es obediente y reflexivo. ¿Cómo sabemos estas cosas? Por lo que se cuenta de él. Por ejemplo, dice, los estudios superiores en la universidad de otros tantos años, dice, ¿podría existir algo en el mundo cuyo conocimiento exigiera 14 años de esfuerzo, 3 más de los que ahora contaba Daniel, o 14 menos 3 son 11, ya sabemos que tiene 11 años. ¿Qué más cosas? Dice, sabemos que es obediente porque, aunque lo acatara como una realidad inevitable y fatal, o sea que lo que le manda hacer su padre lo ha acatado, lo va a cumplir. ¿Bien? Y bueno, pues por las demás cosas que cuenta de él. Reflexivo, decimos que es reflexivo porque todo lo que se cuenta es una larga reflexión de Daniel sobre los estudios. El texto ya lo conocéis porque ha salido en otro ejercicio, así que os sonará. Si Daniel está pensando todas estas cosas, es que es un chaval reflexivo. Bueno, ¿cómo ponemos un personaje secundario? El padre de Daniel, personaje secundario. Claro que al ser secundario, seguramente se nos va a dar menos información de él que del protagonista. ¿Qué sabemos? Que es quesero, quiere que su hijo sea algo más en la vida porque cree que eso es progresar, tanto que está dispuesto a enviarle a estudiar bachillerato a la ciudad con el gasto que eso supone. Y tiene mucha autoridad sobre él. Bueno, hay algunas cosas que las hemos adivinado por lo que se dice, adivinado no exactamente, sino que son consecuencia lógica de lo que se dice o causa de lo que se dice, ¿no? Decimos que el niño es obediente, sabemos que el padre tiene autoridad por la misma frase
lo acatara como una realidad inevitable y fatal, es decir, se lo manda y no puede decir que no. Bien, y lo demás pues igual. Con los demás personajes pues vamos a hacer lo mismo. En este fragmento aparecen otros dos, Ramón y don José. Bueno, pues Ramón tendríamos que decir que es el hijo del boticario, tendríamos que decir cómo es presumido, etcétera, etcétera. Y don José pues se dice muy poquita cosa, que es el cura del pueblo y que Daniel piensa que es un santo varón. Bueno, marco, personajes, argumento. El argumento es un resumen de lo que pasa. No tenéis que poner las cosas exactamente en el orden que pasan, sino hacer un resumen de todo el contenido. Por ejemplo, Daniel es un niño de 11 años cuyo padre, un quesero, ha decidido enviar a la ciudad a estudiar bachillerato. Daniel no está seguro de que eso sea progresar porque conoce al hijo del boticario, que estudia para abogado y es un engreído insoportable. Sin embargo, y aunque Daniel cree que ya sabe lo esencial, la decisión está tomada y la acata. Bueno, está toda la información importante, toda la información esencial, y ya veis que no me he llevado más de 5 líneas. Bueno, pues eso es lo que tenéis que poner en el argumento. Narrador. El narrador tenéis que decir de qué tipo es. Sabéis que hay 3 datos que se tienen que decir del narrador y tenéis que explicar por qué lo sabéis. El narrador es externo, porque no es un personaje de la novela. Es omnisciente, porque sabe todo lo que piensa Daniel. Narra en tercera persona porque usa él y ellos. Tercera pregunta. Explica lo que significan las palabras subrayadas, ayúdate del contexto y razona tu respuesta. Y ahora vamos a las subrayadas en el texto. La palabra empingorotado. Voy a subir un poquito para que lo veáis aquí. A ver. Dice... Habla de Ramón, que estudia en la ciudad para abogado. Cuando les visitaba, venía empingorotado como un pavo real y les miraba a todos por encima del hombro. ¿De acuerdo? ¿Qué querrá decir entonces empingorotado? No vamos a la definición de la palabra empingorotado, que me habéis puesto al contestar esta pregunta en el ejercicio que os mandé, sino que vamos a lo que significa en el texto. No sé si recordáis que hubo también un ejercicio en que teníais que decir qué información aportaba al texto esa palabra. Bueno, pues esto es un poco término medio, ¿de acuerdo? ¿Por qué utilizan esta palabra en el texto? Empingorotado, el que presume con sus vestidos, que es lo que entendemos por el texto. Se dice como un pavo real, empingorotado como un pavo real, es decir, adornado de colores. Esto es una suposición, pero es lo que se entiende por lo que dicen en el texto. Luego, púlpito. La palabra púlpito la tenemos aquí arriba también. Dice, se permitía corregir las palabras que don José el cura, que era un gran santo, pronunciara desde el púlpito. Bueno, José es el cura, pronuncia palabras desde el púlpito y está hablando de al salir de misa los domingos y fiestas de guardar. ¿Qué será entonces púlpito? Aunque no conozcáis las palabras que salen, por el contexto decís lo que habéis entendido. Es el lugar desde el que don José daba su sermón los domingos. ¿Por qué lo sé? Porque don José es el cura y dice que son las palabras que el cura decía a sus fieles el domingo de las fiestas de guardar. Bien. La cuarta pregunta son unas cuestiones breves y tenéis que contestar con la letra de las opciones que se os dan. Una de ellas podría ser de este tipo. En la oración, el padre de Daniel envía a su hijo a estudiar, espacio, quiere que progrese. Aquí falta algo. Y la palabra que falta es, tenéis las 4 opciones, porque separado, porque junto y porque junto con tilde. Bien, pues elegimos cuál es, en este caso es esta, y no vamos a escribir la palabra, sino poner la letra C. El espacio que vais a tener es para una sola letra. Escribe sobre estas cuestiones breves o preguntas breves habrá 4, habrá alguna de ortografía, habrá 2 de morfología y habrá alguna de palabras homónimas como estas. Y la quinta y última pregunta, esta última pregunta, más que pregunta, es unas instrucciones para que escribáis un texto. El texto puede ser de un tipo en concreto, podría ser una descripción, como la última vez, podría ser una narración, podría ser una continuación del fragmento que hemos leído, puede ser una carta formal,
El caso es que tenéis que recordar la estructura de cada uno de estos textos, la manera en que se escribe cada uno de estos textos y intentar hacerlo lo mejor que podáis, ¿de acuerdo? En este caso sería: escribe en unas 15 líneas tu opinión sobre el valor de la educación en la vida de una persona. Y atención, presta atención tanto a la estructura de tu escrito como a la ortografía del mismo, ¿vale? Hemos hecho algunas pruebas de escribir textos en uno de los temas del manual, y una de las cosas que os decía era primero pensar las ideas que queréis transmitir, pensar la intención que tiene el texto que vais a escribir, hacer un borrador. Bueno, todo eso no os va a dar tiempo de hacerlo aquí, tenéis que hacerlo como una operación mental. Pensad antes de escribir, y como podéis escribir, borrar y volver a escribir hasta que hayáis terminado, pues también podéis corregirlo. Advertencias: leedlo todo antes de dar la actividad o el examen como por terminado. Leedlo todo, corregid todas las faltas de ortografía que veáis, repasad las tildes, repasad que no habéis repetido palabras en el escrito número 5, en la pregunta número 5. ¿Y por qué? Pues porque la ortografía os puede quitar hasta 2 puntos del total. Bueno, pues nada más. Como siempre, para cualquier duda me escribís en Google+, me escribís a mi correo o por Blink. Y muchísima suerte.